Estimados amigos, nuestro enfoque de hoy cuenta con la grata presencia del doctor René Villarreal, quien es uno de los más destacados economistas de México y quien recientemente visitara nuestra ciudad para, atendiendo la invitación a un seminario que se hiciera en el Instituto de Estudios Superiores de Administración, conjuntamente con la Organización para la Paz Mundial y la Academia Nacional de Ciencias Económicas, y donde un grupo de economistas discutimos las perspectivas de política económica en los años 90 para nuestro continente. Bienvenido, René, un placer tenerte con nosotros. Quizás convenga antes que nada decir que tú eres presidente del Instituto de Desarrollo Industrial y Economía Internacional en México, una persona muy ligada al acontecer económico mexicano, y por lo tanto quizás seas la persona más idónea para que nos expliques un poco, por ejemplo, ¿a qué se debió este disparamiento inflacionario que ha padecido México durante los últimos meses, diría yo, del último año? Máxime cuando tradicionalmente los venezolanos y los mexicanos habíamos tenido tanta coincidencia en lo que era el acontecer económico de este par de países. Esto significa que Venezuela posiblemente vaya por el mismo camino y que esté en nuestro futuro inmediato también el padecimiento de una inflación de 100, 150% como actualmente lo está padeciendo México. Quizás sea conveniente que tú nos digas cuál es tu opinión de por qué se presentó esa inflación, para ver si efectivamente podemos nosotros impedir o anticiparnos para que ese problema no nos golpee tan duramente a nosotros. Bueno, yo creo que en realidad hay muchos aspectos similares de la situación de México con respecto a Venezuela, pero quizá también Venezuela tenga todavía algunas ventajas desde el punto de vista de llevar adelante una reactivación económica con estabilidad de precios. En realidad México desde los años 40 hasta 1981, México pudo alcanzar un crecimiento sostenido, digamos, de alrededor del 6%, con una inflación que promedio todavía en los 70 estaba alrededor del 15%. En el año 81, que fue el año más amplio de crecimiento, más difícil, y que fueron las bases de la crisis de 82, la inflación fue solamente 29%. Pero en 82 entramos con un ajuste forzado por el problema del petróleo, la caída en el precio del petróleo, alzas en la tasa de interés, y que México había acarreado un déficit comercial manufacturero muy grande, de cerca de 17,000 millones de dólares. También con fuga de capitales durante ese año de más de 13,000, con un déficit fiscal de alrededor del 17% del PIB, y una situación que llevó a un endeudamiento externo neto solamente en un año de cerca de 20,000 millones de dólares. Esas causas de 81 se manifestaron en síntomas muy fuertes en 82. Inflación de 100% por una devaluación de casi 500%, de 25 a 150 pesos por dólar. Crecimiento cero, estancamiento, un ajuste contraccionista monetario y fiscal. México realiza un programa de ajuste en 82, principalmente a finales, y entre en 83-84, con defensa de la planta productiva y el empleo, protegimos la industria, tuvimos que racionalizar divisas, entramos a la moratoria, entra América Latina moratoria con la moratoria mexicana en 82, y en ese proceso se logra tener un ajuste con estancamiento en 83 y se baja la inflación de 100 a 80%, y en 84 se llega todavía a 60%. Sin embargo, en 85 ya a finales nuevamente, al empezar a recuperar el crecimiento, los problemas externos de vulnerabilidad externa de la economía mexicana, muy similares a los de ustedes. ¿En qué consistían esas vulnerabilidades? Son tres principalmente que están, yo diría hasta 4 elementos muy fuertes, que empezaron a manifestarse. Existían desde 82, pero se empezaron a manifestar en 86 y en 87. Primero, la monoexportación petrolera. Arrancando 81-82, 2/3 partes de las exportaciones de mercancías eran petróleo. Ustedes son 90. Exacto, 90%. En el caso de México, el nivel de la deuda externa y el servicio de la deuda, por 1% de aumento en la tasa de interés internacional, implica que tenemos que pagar más de 1,000 millones de dólares. Esto es casi todas las exportaciones mineras de México que realizamos en un año. Aumenta la tasa de interés internacional 1% y hay que regalarlas, vamos a decir entre comillas, ¿no? Porque aumentó 1% la tasa de interés. En ese contexto, adicionalmente,
el país es vulnerable, está concentrado mucho del comercio en el mercado norteamericano y en los países de la OECD. Si baja el crecimiento de estos países en 1% o aumentan medidas neoproteccionistas, nuestra exportación baja en alrededor de 500 millones de dólares. Cosa similar que pasa si baja $1 en el precio del petróleo, que es alrededor de 500 a 560. Similar a lo que ocurre en Venezuela. Exactamente. Más o menos. Nosotros exportamos entre 1.4 a 1.5 millones de barriles. Esto llevó, como yo decía, que después de que México había realizado un ajuste forzado al principio, con cierta recuperación en 84-85, en 86 viene el shock petrolero. ¿Eso qué implicó? Absorber 8.500 millones de dólares de pérdida de divisas. Eso lo tuvimos que absorber con recursos internos. Correcto. Con una inflación mayor, que subió a 106, pero una devaluación del tipo de cambio que se fue a 140% para poderlos absorber. Porque a pesar de la insistencia de que se compartiera el costo del ajuste, no entró $1 sobre todo ese periodo de capital fresco. En 87, después de haber absorbido este ajuste externo, con contracción económica bajó el 4% el PIB, una mayor inflación a 106, que es ajuste de precios, y finalmente una devaluación mayor de 140, que es una devaluación real del 35%, se reactiva en 87, llega noviembre, hay una crisis en la bolsa, no se mueve rápido la tasa de interés, hay una fuga de capitales de 3.500 millones de dólares, se devalúa el tipo de cambio libre en 42%, en diciembre el controlado, y eso llevó a una inflación a 150 a finales de diciembre. Y se entró ya con una inflación inercial de casi 7% mensual, que implicó hacer un pacto de concertación con el sector obrero, gobierno y empresas, y congelar los precios y salarios finalmente. Y es en el periodo que estamos, va funcionando, estamos a una tasa mensual del 2%, menos de esta. La clave fue poder anclar el tipo de cambio. Y en ese problema yo creo la vulnerabilidad externa petrolera, de servicio de la deuda y de fugas sigue presente a mi juicio, como lo está en Venezuela, pero la variable clave está por el lado del tipo de cambio. La posibilidad de tener cierta estabilidad, un tipo de cambio yo diría subvaluado, necesitamos fomentar exportaciones y sustituir racionalmente de un 20-30%, con una estructura comercial y arancelaria eficiente, pero que principalmente dé estabilidad para que las señales al empresario, que tiene que programar su inversión, su producción, sus ventas, tenga cierta estabilidad como una de las variables claves, que es tipo de cambio y luego tasa de interés, precios y demás. Eso es muy general, un poco la evolución del comportamiento de la política de precios, los shock petrolero y de fuga que estuvieron presentes en 86-87, el manejo del tipo de cambio y la importancia en la variable clave del manejo de inflación, porque durante ese periodo, al utilizarse el tipo de cambio como el instrumento clave de ajuste, movilizó como precio líder de la economía a precios, a salarios, a tasa de interés. Claro, movió todo. Y movió todo, y eso nos llevó a una especie de inflación de costos. Ya metidos en la inflación de costos de 6%, 7%, la gente decía, bueno, cada mes que va a aumentar los precios, ahí es donde viene la inflación inercial. Dice la gente, bueno, aumenta 10% los precios, sabemos que van a aumentar. Y es automático, esas expectativas de la gente las convierten en expectativas inerciales automáticas. E independientemente de qué pase ya con los costos, ya hay eso una inercia se materializa automáticamente. Bueno, vamos a unos compromisos. Al regreso, has planteado un enjambre de cosas interesantes que se van, obviamente, pueden generar una discusión muy interesante, porque muchas de esas cosas, si bien no todas, por lo menos muchas de esas cosas que tú has mencionado, están hoy presentes en nuestra economía. Ya volvemos. Comentábamos en la sección anterior que México, al igual que Venezuela, es un país que tenía una alta dependencia de exportaciones de petróleo, una situación cambiaria relativamente irregular, con una situación hasta 1982 de un peso
sobrevaluado, como estaba también el bolívar hasta 1983. En fin, que habían muchas similitudes dentro de esta economía. Ahora, René, quisiera que quizás nos concentráramos en la discusión de esta segunda parte del programa, en un aspecto que es por demás importante, una experiencia reciente que ha tenido la economía mexicana, como es esa decisión de apertura de la economía mexicana. Ustedes se asociaron al GATT, lo cual implicó una disminución del proteccionismo en México, buscaron a través de una política cambiaria mucho más dinámica, mucho más activa, mantener la capacidad competitiva de los productos mexicanos en el exterior para que se pudiera fomentar una exportación. ¿Por qué no nos hablas un poco sobre qué experiencia, qué resultados ha habido, en qué consistió en primer término esa política de apertura? Y en segundo término, ¿qué resultados ha habido dentro de esa política de apertura? Yo creo que esta parte es muy importante para la experiencia mexicana para el caso venezolano. México ya para 82-83, con los aumentos de las tasas de interés, había que servir 10,000 millones de dólares de deuda. Eso implicó un ajuste muy fuerte en el sector externo y teníamos que aumentar exportaciones y bajar importaciones. Desafortunadamente ha tenido que haber un ajuste recesivo prolongado, pero México lo ha enfrentado y ha habido una reestructuración, digamos así, en la parte económico-industrial, en donde se ha fomentado el sector exportador de manera importante. ¿Por qué? Perdón, ¿por qué dices que necesariamente tuvo que haber una recesión en ese proceso? En este caso, porque aún la economía mexicana no pudo haber respondido con tanta rapidez vía solamente exportaciones para poder financiar primero un déficit de servicio de la deuda de 10,000 millones de dólares, pero además dejamos de recibir capital del extranjero. Digamos que en el pasado México recibía 6% del producto, de la producción, de préstamos externos. Ahorrábamos 24, invertíamos el 30. Seguimos ahorrando 24, pero exportamos 6 para pagar capital. Eso obligó a un ajuste recesivo porque la inversión no se dio al 30% del Producto Interno Bruto, de la producción interna en general, sino se redujo al 18%. ¿Por qué? Porque había que servir la deuda. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros ahorramos 24, ya no recibimos nada del exterior y hay que exportar 6% de nuestro ahorro interno. Pero no nos reciben pesos, necesitamos convertir esos 6% de ahorro en dólares y por eso hay que exportar para convertir ese 6% en dólares si queremos seguir manteniendo el pago del servicio de la deuda y nuestros compromisos con el exterior. ¿Pero eso qué implicó? Sí cambiar la política, un programa nacional de industria y comercio exterior, que en la coyuntura de corto plazo no nos abrimos, o sea, se cerró la economía en el sentido de que no había divisas, hubo contracción económica y había necesidad de proteger a la planta productiva y el empleo. Cuando tenemos una planta de 40 años en invernadero, no la podemos sacar aquí al jardín para que se acople y se aclimate a una situación ya no natural, sino cuando está helando. Y en 82 con la crisis es el peor momento de estabilizar, contraer y abrir. No hay manera de sobrevivir. Por ello, en el corto plazo se estableció un programa de defensa de la planta productiva y el empleo, en donde se protegió a la industria y se estableció un programa de desgravación gradual del proteccionismo, en 2 etapas. Ir eliminando permisos de importación, sustituirlos por impuestos de importación o aranceles equivalentes para irle enfrentando la competencia en la industria. Esto es por el lado de la protección. Y eso implicó bajar las importaciones en promedio de 24,000 millones de dólares a 12,000 millones de dólares. La recesión y la propia política cambiaria y de protección. Y por otro lado, el fomento de exportaciones. México, recordarás que comentábamos que el 70 y tantos % era petróleo. Así es. Pero el petróleo es vulnerable, de hecho en 86 perdimos 8,500 millones de dólares. Sí, Venezuela perdió el 43% de sus exportaciones por esa caída de los precios del petróleo. Entonces, no es la salida de seguir dependiendo de un producto, había que diversificar y generar exportaciones de manufacturas. En este caso, se estableció una política comercial nueva que consistió principalmente para ir a la esencia en 3 aspectos que yo creo que son importantes para la experiencia de Venezuela. Primero dijimos, bueno, si tenemos 2/3 partes en exportación de petróleo, necesitamos exportación de manufacturas. Ustedes decíamos, tienen 90,
alrededor de 8.000 y tantos millones de petróleo y cerca de 1.400 de mercancías. Nosotros en aquel entonces exportábamos 4.500 de mercancías no petroleras. Hoy día son 12.000 millones. O sea, hoy en día México está exportando la mitad de sus exportaciones son distintas a petróleo. Yo digo que ya despegó el modelo de sustitución de exportaciones. Si recordarás, hablamos de la sustitución de importaciones tradicionales. Exacto. En el pasado. Exacto. Yo hablo ahora de que Venezuela y México deben entrar a un modelo de sustitución de exportaciones. Seguir exportando lo que se lleva de petróleo, pero sustituir en la composición del total de exportaciones, que cada vez aumente la proporción de mercancías no petroleras. Exacto. México hoy día, como tú lo mencionaste muy claro, de tener menos de un 20%, hoy el 50% de nuestras exportaciones son manufacturas. Eso nos da equilibrio en los términos de intercambio, en las entradas de la divisas. vulnerabilidad del Exactamente. Lo que llamábamos al principio. El problema de la vulnerabilidad de la monoexportación petrolera se resuelve exportando una serie de productos manufacturados, agroindustriales, minero-metálicos, como los puede tener Venezuela, aluminio en la parte de hierro y desarrollar una serie de productos, como lo pueden ser los productos agroindustriales, o petroquímica básica, petroquímica secundaria, que te da una serie de elementos de mayor estabilidad en el mercado internacional. Ahora, René, tú en tu último estudio comentas o haces un análisis acerca de la similitud de los países asiáticos, de Corea, Taiwán, etcétera. Permanentemente nuestros países, o se nos plantea que nuestros países deben seguir una línea exactamente similar a la que siguieron esas economías. De ese estudio que tú acabas de realizar, ¿qué experiencias, qué nos puedes decir acerca de yo creo que esto que mencionas esa recomendación? Es muy importante, ¿no? En realidad da para mucho tiempo en el futuro, pero voy a ser muy breve. Yo creo que aquí hay mitos y realidades. Corea y Taiwán son modelos que hay que estudiar con cuidado, son de un gran éxito, crecen y están altamente industrializados, le llevan camino a Venezuela, pero digamos, ¿qué hicieron? Manufactura ligera en los 60s de exportación, industria pesada para agregar insumos a la exportación de manufactura ligera, como acero, petroquímica y maquinaria y equipo en los 70s, que son empresas públicas en Taiwán, como aquí puede ser el petróleo, el aluminio y demás, porque está basada su industria en pequeña y mediana industria, y hoy día siguen exportando con una sustitución ya de industria pesada integrada a la exportación. ¿Cuál es la clave? Parte de lo que hemos estado haciendo en México. Tipo de cambio real favorable al exportador. Segundo, un sistema financiero, un banco, un verdadero Eximbank de apoyo a la exportación. Y un programa que yo le llamaría en México se llama Programa de Importación Temporal para Exportación. Si yo soy exportador, tengo libertad total para integrar la importación que yo quiera a mi producto siempre que lo exporte. No importa que lo produzca Venezuela en el mercado interno, a qué calidad o a qué precio. ¿Por qué es muy importante? Porque aquí es un mito importante para Corea y Taiwán. Corea es un país muy proteccionista vía el control de cambios. Pero ¿qué nos dicen los que nos quieren vender un aperturismo a ultranza irracional? Ábranse para que puedan exportar. Eso es falso. Lo que necesitamos es eliminar el sesgo antiexportador de la protección. Exacto. ¿Cómo? Si yo soy exportador, tengo libertad para importar temporalmente los insumos o los componentes o aún la maquinaria que yo necesite, siempre y tanto exporte. Siempre que esa importación sea precisamente orientada para exportar. Para la exportación. Bueno, vamos a cumplir unos compromisos al regreso. ¿Por qué no nos completas esta idea? Y también me gustaría que conversáramos un poco, que nos conversara sobre qué papel ha jugado el Estado, qué papel ha jugado el sector privado dentro de esas experiencias asiáticas y qué están haciendo ustedes en México con respecto a ese proceso, digámoslo así, que también se ha dado por conocer como la privatización. De acuerdo. Ya volvemos. Decíamos o comentábamos sobre la experiencia de Taiwán, Corea y otros países asiáticos que han crecido extraordinariamente hacia afuera y que tradicionalmente nos los presentan a las economías latinoamericanas como el ejemplo que debemos seguir para desarrollarnos hacia afuera.
¿Por qué no nos comentas, René, qué experiencias ha habido en México? ¿Qué ha hecho México en un sentido similar a los que han hecho estas economías y en qué se ha diferenciado la política mexicana? Yo te diría que en el caso mexicano y comparado al sudeste asiático, valdría la pena primero retomar el sudeste asiático y ver, aquí hay mitos y realidades, como habíamos dicho. ¿Cuáles son los elementos claves de éxito de estas economías? Recordarás que Taiwán tiene 18 millones de habitantes, igual que Venezuela. Tiene reservas de divisas de 75,000 millones de dólares y casi un superávit de 18,000 millones de dólares. Y no es porque sean mejores los taiwaneses que los venezolanos, sino desarrollaron un modelo diferente. ¿Cuáles son las claves, a mi juicio, de estos modelos? Primero, acumulación de capital y mayor rentabilidad de la inversión productiva respecto a la inversión financiera. No es un aperturismo a ultranza, hay un proteccionismo racional, un fomento claro y de mayor rentabilidad a la exportación y una concertación entre gobierno, empresario y obrero muy clara. Estos son los elementos. Primero, ahí hay una tasa de ahorro por la pluralidad del chino en general y del coreano, del confucianismo. Ahorran entre 30 a 40% del PIB en su momento, invierten estas cantidades, pero dólar que entra, dólar que se queda, porque hay control de cambios, funciona, pero además porque hay una conciencia clara de la gente. Y tercero, lo principal, es porque la inversión productiva es más rentable que la inversión financiera, que la inversión financiera internacional. Más se gana invirtiendo adentro que sacando los dólares y colocándolos afuera. Yo digo que para México y Venezuela, el mejor control de cambios, y no solamente control de cambios, sino un mejor instrumento para atraer las divisas que se tienen depositadas en el exterior, que en México se estiman en 40,000 millones de dólares, no sé en el caso venezolano. Esto es que la inversión productiva aquí sea con crecimiento sostenido y de mayor rentabilidad, que los bonos aquí y que los bonos en el extranjero. Sin decir nada, la gente lo va a traer y lo va a invertir aquí en el país. Es por eso que entonces caemos en la misma conclusión que comentábamos con Bacha en un programa anterior, que comentábamos en el seminario. Es necesario hacer política económica, una política coherente que determine las reglas de juego perfectamente claras y que dé las condiciones para que realmente esa inversión se dé. El empresario requiere señales claras. Lo que nosotros necesitamos hacer es que los costos y beneficios privados coincidan con los costos y beneficios sociales. Y el empresario se comporta de acuerdo a las señales de mercado, pero hay una variable clave: estabilidad y cierta certidumbre en el comportamiento de esas variables claves. Y estos países las tienen en tipo de cambio, en tasas de interés y demás. Pero ¿cuál es la otra variable para esa certidumbre? De que hay una concertación clara entre gobierno, empresa y obrero. Yo tengo que decirlo muy claro, creo que pasa también en parte en México y parte aquí, hemos avanzado, pero en otros países de América Latina. La rivalidad entre los sectores es tremenda en nuestros países. Yo digo que hay una relación de adversarios, Es correcto. En estos países no, estos países saben que empresa, gobierno y obrero tienen que unificarse porque la competencia está fuera internacional. El enemigo no está dentro, está fuera. Solamente unidos pueden salir a competir y enfrentar el mundo internacional. Cosa que nosotros en nuestros países no entendemos. Pasamos la crítica al gobierno, la crítica al empresario, la crítica al obrero. Yo siento que todos tenemos defectos. Sí, cierto, hay defectos del gobierno, del empresario y del obrero. Pero también tenemos virtudes que nos han permitido vivir en democracias, y este es el otro punto. Venezuela tiene una tradición democrática de muchos años como la tiene México. En Taiwán, en el año 1949, llegó Chiang Kai-shek de China, cuando toma Mao Zedong China continental, y gobierna hasta 1975. Muere él, lo toma su hijo y acaba de morir este año. Nada más 2 personas han gobernado. En Corea, desde 1962, el presidente Park, hasta 79 que muere, y sigue el mismo gobierno. De tal manera que aquí no hay mitos en este tipo de cosas, ¿no? No es que los taiwaneses y los chinos sean mejores que los venezolanos y los mexicanos. Hay toda una serie de políticas consistentes. Hay un modelo, no hay que copiar los principios. Yo creo que los modelos autoritarios ellos tienen un gran costo. Nosotros tenemos democracias, pero tenemos que encontrar, a mi juicio, cómo lo que yo llamo economías mixtas de mercado, gobierno, empresa y obrero, empresa pública, privada y social, se complementan en una economía mixta de mercado para hacerla más eficiente y competitiva, bajo la rectoría del Estado,
con una planeación participativa. Necesitamos enseñarnos a hacer las cosas juntos, empresarios, gobiernos y obreros. ¿Por qué? Porque lo que estamos visualizando es cómo queremos llegar al año 2000-2010 y convertir a Venezuela o a México en una potencia industrial intermedia sólida. Creo que tenemos los recursos naturales, los financieros, tenemos un problema de deuda que hay que resolver, pero tenemos principalmente los recursos humanos y sistemas democráticos. Bueno, habría que valorar todos esos elementos aún contra estos países. Así es. René, lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero me complace mucho oírte porque a lo largo de todos estos años, inclusive recuerdo ahora Venezuela está en un proceso electoral, hace 5 años en el proceso electoral este era el mensaje que yo permanentemente trataba de transmitir: es necesario el establecimiento de estas políticas coherentes, lógicas, claras, con reglas de juego claras, y siempre decía que para ello era necesario el llegar al consenso, el llegar al entendimiento entre todas las fuerzas vivas del país. 5 años la administración saliente o el presidente saliente hablaba del pacto social, decía, bueno, ojalá que ese pacto social se traduzca en esto. Ahora se habla del consenso, pero como tú bien dices, es absolutamente necesario e indispensable que se logre ese consenso para que se dé el fundamento mismo, la base sólida para que esa política económica integral y coherente no solamente se defina, sino que tenga aplicabilidad y credibilidad en su implementación. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, espero tenerte en nuestro programa nuevamente en un futuro cercano para seguir conversando estos temas tan interesantes. Muchas gracias por la... Reciban un cordial saludo y hasta la próxima. Siga con Clásicos Dominicales.